vamos a hablar del islamismo. Sí, de la religión islámica. Fue lo que quedamos para ver para este programa, que lo anunciamos en el programa anterior, que íbamos a hablar acerca de la religión islámica. ¿Pero por qué? ¿Por qué vamos a hablar del islamismo? ¿Acaso tú no puedes ir a la biblioteca, consultar los libros, ir al internet y poder saber acerca de esta religión? ¿En dónde inició? ¿Cuándo apareció? ¿Quién fue su fundador? Y todo lo concerniente a esta religión. Por lo tanto, aquí no vamos a repetir lo que ya se sabe del Islam por medio de los libros, por medio del internet. Aquí vamos a decir lo que no dicen los libros, lo que no dice el internet. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a decir aquí, a continuación, lo que no dicen los libros, lo que no dice el internet acerca del islamismo. Empecemos. Vamos a ubicarnos en el país de Turquía. Tú puedes coger un mapa y miras el mapa mundi y te ubicas allí, a orillas del mar Mediterráneo, está Turquía. Y vamos a ubicarnos allí en Turquía y vamos a retroceder en la historia 2000 años aproximadamente. Ya no es el país de Turquía, sino una región que hace 2000 años estaba dividida en provincias romanas. Hay que recordar que toda esta región estaba dominada por el Imperio Romano y por eso esta región estaba dividida en provincias romanas con sus propios nombres. Unas provincias menores, otras provincias mayores. Podemos nombrar las provincias menores como Lidia, Misia, Frigia, Pisidia, Panfilia y Licia. Y otras provincias mayores como Bitinia, Ponto, Capadocia, Galacia, Cilicia y Asia. Y las he nombrado porque en la palabra está allí estas provincias y hay acontecimientos dentro de estas provincias. Por eso las he nombrado, porque la misma palabra las nombra. Y he dicho que hay una provincia, esta última, Asia, que por decirlo así es como la nariz de la actual Turquía, que limita con el mar Egeo y Europa. Esta provincia la vamos a ver más adelante porque tiene una gran importancia. Toda esta región que en la actualidad está el país de Turquía, hace 2000 años fue evangelizada directamente por el apóstol Pablo.
Pues fue allí, en aquella región, a quien está dirigida 3 de sus cartas, 3 de sus epístolas. La epístola a los Gálatas, la epístola a los Efesios y la epístola a los Colosenses. Fue allí, en aquella región donde es la actual Turquía, que hace 2000 años el apóstol Pablo evangelizó y dirigió 3 de sus epístolas en las cuales las encontramos en nuestras Biblias, que es la palabra de Dios. La epístola a los Gálatas, la epístola a los Efesios, la epístola a los Colosenses. Sigamos mirando más. Además, en otro libro, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, encontramos poblaciones o ciudades que tuvieron una acción en el comienzo del cristianismo, como es Éfeso, Mileto, Pátara, Derbe, Listra, Iconio, Tarso y Antioquía. Todas estas poblaciones las nombra el libro de los Hechos, porque el Espíritu Santo manifestó allí su gloria en aquellos lugares de lo que es hoy en día Turquía hace 2000 años. Sigamos hablando. Además, en aquella región donde es hoy en día Turquía, el apóstol Juan escribe el libro de Apocalipsis. En esa pequeña isla llamada Pasmos, que geográficamente queda ahí, pegada a orillas de Turquía, de la actual Turquía. Es tan cerca esta isla de Pasmos que el Espíritu Santo le manifiesta al apóstol Juan un mensaje a 7 iglesias que precisamente quedaban en la provincia de Asia. Esa provincia a orillas del mar Egeo y de Europa. El Espíritu Santo da un mensaje a 7 iglesias ubicadas allí, en lo que es hoy en día Turquía, que son la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea. Y fue el Señor mismo que le dijo a Juan: escribe y envía estos mensajes a las 7 iglesias que están en Asia. Vamos a leerlo textualmente en nuestras Biblias. Apocalipsis capítulo 1, versos 10 y 11. Dice así: yo, dice Juan, el apóstol Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último,
escribe en un libro lo que ves y envíalo a 7 iglesias que están en Asia, sí, en la provincia romana llamada Asia. A estas 7 iglesias, y las nombra: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Este mensaje a estas 7 iglesias ubicadas en lo que es hoy en día Turquía hace 2000 años, Jesús mismo es el que le dice al apóstol Juan: escribe y envía este mensaje a estas 7 iglesias que están allí, en la actual Turquía, hace 2000 años. Por eso digo, Turquía, hace 2000 años, fue evangelizada directamente por el apóstol Pablo y por el apóstol Juan, dirigidos por el Espíritu Santo, dirigidos por el Señor Jesucristo. Fue allí, en la actual Turquía, que hace 2000 años el apóstol Juan recibió la revelación de Jesucristo, el Apocalipsis. ¿Qué es el Apocalipsis? La revelación de Jesucristo. Si te preguntan, ¿y qué es el Apocalipsis? Tú debes de responder: la revelación de Jesucristo. Eso es el Apocalipsis. Pues la misma palabra lo dice allí en el libro de Apocalipsis capítulo 1, verso 1. Eso es el Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Esta revelación le fue dada al apóstol Juan por el mismo Señor Jesucristo hace 2000 años. Allí, en la actual Turquía. ¿Y qué tiene que ver el islamismo con todo esto? ¿Qué tiene que ver el islamismo con todo esto que hemos escuchado? Todo. Porque al entrar el islamismo a Turquía, Turquía se vio islamizada posteriormente del inicio del cristianismo allí. Pasados unos años, en la formación y desarrollo de la religión islámica, entra el islamismo a Turquía y se impone y se establece allí en Turquía. Cuando hablamos en estos términos, que se impuso, que se impone y se establece, estamos hablando de lo que se conoce como el Estado Islámico, que es lo que caracteriza al Estado Islámico. Se impone y se establece. Y Turquía sufrió esta problemática de la entrada del islamismo. ¿Y qué sucedió? Fue borrado, fue arrasado, fue destruido el cristianismo nacido por el Espíritu Santo.
el cristianismo que Jesús mismo reveló al apóstol Pablo y al apóstol Juan. Y que allí se escribieron 3 de las cartas que tenemos en nuestras Biblias, que es la palabra de Dios. La epístola a los Efesios, la epístola a los Gálatas, la epístola a los Colosenses. Fue allí que fue escrito el libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Y a quien el Señor mismo dijo, escribe en un libro y envíalo a estas 7 iglesias que están allí, en lo que es hoy en día Turquía. El islamismo entra, se impone y se estableció allí en Turquía, borrando, arrasando y destruyendo el cristianismo nacido del Espíritu Santo de Dios. Decir, pensar y creer que todas las religiones nos llevan a Dios, unas de una forma y otras de otra forma, pero todas nos llevan a Dios. Esto no es así. No es así. El cristianismo habla es de Jesús. De Jesús. Jesús mismo dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Por eso no podemos pensar que todas las religiones nos llevan a Dios. No es así el asunto. No lo es. Vamos a estar hablando más de este asunto en el próximo programa. Es muy interesante. Vamos a hablar acerca de eso. Bueno, muchas gracias nuevamente a ustedes y bendiciones en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.